Bienvenidos a nuestra nueva reunión online. Los saludo en el amor y en la paz del Señor, siempre con el deseo de verlos y abrazarlos, pero hoy más que nunca, a causa de todo lo que vivimos, priorizando la salud, el bienestar y la seguridad de todos nosotros. Sabemos que el desarrollo de la iglesia no ha dependido ni depende de juntarnos en un auditorio, pero es algo a lo que no renunciamos. Pero hoy, por una cuestión de administración y de conciencia, preferimos priorizar la vida y la salud, y aún a la distancia física estrechar y afirmar los vínculos que tenemos. No importa que estemos separados físicamente en estos tiempos, nosotros debemos seguir afirmando y reafirmando los vínculos. Tenemos que volvernos unos sobrevivientes de esta pandemia que vivimos, que trata de que nosotros perdamos lo vincular que el Señor nos ha dado. En esta tarde quiero compartir una palabra que está titulada La nación, su diseño y el poder que la sustenta. Nosotros necesitamos entender en qué nación habitamos, qué diseño tiene y cuál es ese poder que la sustenta y sustenta ese diseño. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta que el Evangelio del Reino de Dios es el que nos recuerda que Dios está al control y en el gobierno de todas las cosas. Por eso es que nosotros no debemos tomar estas situaciones como puntos finales, sino como un punto en medio de una gran construcción. Nosotros ciertamente seremos recordados como la generación que ha sobrevivido a muchas cosas adversas y aún así siguió caminando con el Señor. Nosotros, como generación, y voy a ir de atrás para adelante, como generación, como casa, como familia, como matrimonio y como personas, debemos aprender a creer en la forma correcta. Y aún en esto nosotros hemos sido como generación engañados. Hay personas con las que he hablado y me dijeron: yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Eso es un gran error. En Dios se cree a la manera de Dios, porque la fe que nos fue dada es de Dios y no debe usarse a la manera del hombre, aunque el hombre la usa. La fe que nos ha sido dada puede ser usada porque Dios la dio y es irrevocable. Puede ser usada para creer en un hechicero, así como puede ser usada para creer en Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que debemos entender que la raíz y la razón de todas las cosas que a veces nos salen mal en la vida es porque las creemos mal, y porque las creemos mal, las practicamos mal. Por lo tanto, si queremos mejorar la calidad de lo que expresamos, el cambio se debe iniciar siempre en lo que nosotros creemos. Miren, no hay forma más violenta que tocar nuestro orgullo, no hay forma más violenta de entrar a una persona y esas cosas a veces nos tocan violentamente en nuestro orgullo. Cuando nos dicen que si algo no nos está saliendo bien es porque no estamos creyendo bien. La peor versión del ser humano emerge, la peor versión del ser humano sale a la luz cuando se le dice que tiene que cambiar lo que cree por la verdad. Porque sucede esto, porque la tendencia de la mente humana siempre es creer a la mentira. La verdad, hermanos, es algo que enoja, porque cuando nos encontramos con la verdad, notamos que la verdad no es algo relativo, la verdad siempre será absoluta. A los seres humanos naturales no nos gusta la verdad, porque la verdad no es opinable, si puedo usar esa palabra. La verdad no es opinable. La verdad de Dios es una obra arquitectónica perfecta. Por eso nosotros tenemos que entender y capturar esta palabra. Cuando esta nación de Dios se fundó, se le dio el poder para sobrevivir. La iglesia que habitamos fue fundada y junto con su fundación se le dio el poder sobrevivir al mundo y a sus sistemas.
Cuando yo era un adolescente orábamos y le decíamos, Señor, sácanos de este mundo, porque era lo que entendíamos, éramos unos niñitos, 12, 13, 14 años. Cuando tuvimos un poco más de entendimiento, entendimos que nosotros podíamos sobrevivir a los sistemas por entender la verdad de Dios. La verdad de Dios es un diseño arquitectónico exacto, creado por Dios antes de que todo fuese, porque todo lo que hoy tenemos existe porque Dios lo diseñó antes que todo fuese. Sepamos que Dios no nos ama por la condición deteriorada que teníamos antes de conocerlo. Hay muchas personas que me han dicho, mi vida era un desastre, yo vivía en pecado, hacía esto, hacía lo otro. Dios no te ama por eso, Dios no te ama por la condición deteriorada que tú y yo teníamos antes de conocerlo y tener conciencia de quién es Él. Dios nos ama porque nosotros portamos una medida exacta de un material que encaja perfectamente en un diseño que Él hizo antes de que el mundo fuese creado. Cuando nosotros podemos ver la medida de exactitud que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros, eso explica y explicaría el por qué Dios hace todo por nosotros. Dios nos ama porque nosotros portamos una medida. Por eso Dios nos salva, porque aunque esta caja que portamos por fuera, que se llama cuerpo, que algún día no estará entre nosotros, adentro de esta caja hay una medida de Dios, adentro, puesto en nosotros, que Él está utilizando mientras que estamos aquí para que su eterno diseño se manifieste en la tierra. No solo eso, sino que Dios nos permite además participar en el diseño eterno. Dios nos puso un precio, tú y yo tenemos un precio, por eso nosotros valemos una medida que se llama Cristo, porque para nuestro Padre la medida de Cristo cuesta lo mismo que la medida que está en nosotros, tú y yo. Por eso es que el Señor salió a buscar la moneda perdida, por eso que dejó las 99 y salió a buscar la que estaba perdida, porque el Señor entendía que nosotros tenemos el valor Cristo y la sangre de Cristo fue el precio pagado para que nosotros fuésemos rescatados. Y esto, amado hermano que me escuchas y hermana que me escuchas en esta tarde, esta es una obra consumada. Nosotros no podemos sumarle ni restarle nada a esta obra de salvación, de rescate, de purificación y de santificación que el Señor ha hecho con nosotros. Pero sí, siempre hay un pero y tenemos que saber cuál es el pero del día que vivimos, del tiempo que vivimos. Nosotros vivimos en un mundo en el cual tenemos que enfrentarnos a la relatividad. Y para los que saben un poco de ciencia, no es la que nos vamos a enfrentar a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, sino a la relatividad de la verdad. Hoy vivimos y hay entre nosotros, en nuestra mente, en nuestro sentir, hay una verdadera guerra entre la verdad absoluta y la verdad relativa. Hoy vivimos metidos en un sistema que lucha con todas sus fuerzas para hacer que en la mente del hombre la verdad no sea absoluta. Si a veces estamos en una reunión con personas, hablamos con otras personas y nos dicen qué pensamos del matrimonio, cada uno expresa su propia opinión, cada uno expresa lo suyo. Si nos dicen qué pensamos de la economía, qué opinamos del rumbo del país, sucede lo mismo. Ahora que ha sucedido las elecciones, cada uno tiene su propia opinión. Y esto no es inocente y todo eso tiene un fin exacto y determinado del sistema en el cual vivimos. Hacer que la mente humana no piense diferente, sino que se configure en forma relativa. La mente humana se configura en forma relativa y emocional. Entonces tenemos que aprender a convivir con las diferencias que no se puede convivir. Porque quiero decirles algo, podemos discutir con alguien de política, no pelearnos, discutir, intercambiar opiniones. Aún de religión podemos discutir, pero nunca se puede discutir sobre una verdad absoluta de Dios. Jamás se puede discutir
sobre algo que Él ya diseñó y que no puede ser alterado. El hombre puede tener 10 géneros. El hombre puede decir que alguien nació hombre y hoy es mujer. El hombre puede decir millones de cosas, pero hay algo que no se puede discutir, y esto no quiere decir ser un fundamentalista. Hay cosas que jamás se pueden discutir porque son diseño de Dios y no pueden ser alterados. Esto no significa no ser tolerante, esto no significa no ser benévolo, esto no significa no vivir en un sistema que incluya a todas las personas. Nosotros tenemos que saber que hay cosas que no las podemos discutir, no son relativas para nosotros. El problema es que Dios diseñó la iglesia, la fundamentó, fundó al mundo y le dio un poder, porque el poder de supervivencia de lo que Dios diseña está dentro solamente de su diseño, y ese diseño no tiene opinión ni discusión. De hecho, el hombre fue creado después que todo lo primero hubo sido creado. El hombre fue creado, Dios en su gracia creó al hombre al último. Y eso no significa, como lo dije recién, lo quiero volver a repetir, de ninguna manera que nosotros debamos volvernos más y más intolerantes, sino que debemos volvernos cada día más tolerantes, pero sin negociar la verdad eterna. Voy a contar un secreto en esta tarde. Todos los descalabros en la vida del hombre, cuando hablo del hombre y de la mujer, vienen por negociar las verdades eternas. Todos los líos vienen cuando la verdad se relativiza. Cuando una verdad de Dios se puede opinar, ahí empiezan los problemas humanos. Dios nunca llevó sus diseños al debate. Nosotros podemos discutir de fútbol, queremos discutir de autos, discutimos. Queremos discutir de cualquier cosa, lo podemos hacer. Lo que no se puede discutir son los diseños. La verdad nunca nos expone a una moralidad. La verdad no nos dice, no, vas a ser un inmoral si no haces esto. La verdad nos expone a un diseño. Y cuando tenemos el diseño de Dios, todas las comparaciones son reducidas a nada. Dios ha fundado esta iglesia, esta nación que nace de Dios, y a esta nación le dio poder de sobrevivir, y así ha sido en toda la historia bíblica que podemos leer y en la historia post-bíblica que estamos viviendo hoy. Ese poder está basado en un diseño y todo va a sobrevivir si es conforme a ese diseño. Dios crea y sustenta lo que está en su diseño. Por eso el enojo y las broncas que a veces tenemos los pastores y los líderes, cuando observamos que en la vida de la fe, gente o personas que dicen amar a Dios, personas que conocemos en todo el mundo, no respetan los diseños eternos, sino que esgrimen diseños propios, sacan como en forma mágica diseños propios con resultados inciertos siempre asegurados. Eso me hace acordar un relato, un cuento que escuché alguna vez. Dice que había en un árbol, y es un cuento que te puede dar o no, tampoco lo estoy contando para que te rías, pero por lo menos para que pienses. Dice que había dos palomas, una paloma hembra y un palomo macho en una rama, como a 10 pies de altura. Y dice que en esa se miraban los unos a los otros, el uno al otro, y dice que por el tronco del árbol venía subiendo una tortuga. Y trepaba, tardaba una hora en trepar. Al lado del palomo y de la paloma, los miraba, abría sus patitas y se arrojaba hacia abajo. Y caía, ¡pum! Y volvía a trepar al árbol, y así lo hacía por 4 o 5 veces, hasta que la paloma lo mira al palomo y le dice, vamos a tener que decirle la verdad y vamos a tener que decirle que nosotros la adoptamos. ¿Te puede o no causar gracia? La tortuguita no tenía el diseño para volar. Por eso que cuando nosotros aplicamos diseños propios en vez de los diseños eternos, nosotros vamos a tener siempre resultados inciertos. Los resultados inciertos
van a estar asegurados. Dios nos dio una vida y esa vida es sustentable. Dios nos dio un cuerpo y ese cuerpo es sustentable por un mínimo de 90 años, 100 años. Ahora la gente está viviendo 100 años. Ahora, salte del diseño y métele drogas, métele alcohol en exceso, métele tabaco, métele desorden alimenticio y la vida diseñada para largo se va a volver muy corta. Ahora, para los que creen en verdad, hay un diseño para la familia, hay un diseño para las relaciones humanas, hay un diseño para las amistades, hay un diseño para el noviazgo, hay un diseño para el matrimonio, hay un diseño para la familia, aún hay un diseño para los negocios. ¿Por qué fallamos? ¿Porque somos personas malas? Jamás, de ninguna manera. Fallamos porque conociendo a Dios, se nos ocurren las genialidades de usar nuestros propios diseños y después nos preguntamos, Señor, ¿qué falló? En la historia bíblica vemos a Dios advirtiéndole varias veces a Israel que no siguieran sus caminos. Vemos a Dios mostrándoles en repetidas oportunidades que Él los había sacado de la esclavitud de Egipto, donde fueron literalmente devorados por el sistema por 400 años. Pero ellos, en vez de aprender los diseños de Dios, siguieron los suyos, con los resultados que todos conocemos. Es más, iban pasando en su peregrinaje de 40 años y empezaban a tomar los diseños de los pueblos que pasaban. La Biblia histórica fue escrita para nuestro ejemplo, para que aprendiéramos lo que le sucedió a los que vivieron antes, de modo que nosotros no lo repitamos. Amados, Dios nos ama, pero solo sustenta sus diseños. Voy a repetir otra vez para que te quede claro. Dios nos ama, pero solo sustenta sus diseños. El amor siempre está fuera de discusión, pero sus diseños deben ser respetados por más que Dios me ame. Si yo voluntariamente, conociendo el amor de Dios, me arrojo o me caigo desde un piso 10, por más que Dios me ame, voy a morir porque quebré un diseño que se llama ley de la gravedad. Pero, amado, no debe ser así entre nosotros. Nosotros estamos construyendo historia en dos maneras y la vamos a construir siempre en dos maneras. O siendo la medida exacta de la nación de Dios o siendo la medida justa para engrosar el mundo en el que vivimos. Porque ambas realidades tienen un diseño arquitectónico prefijado desde antes que naciéramos. No se puede vivir conforme a la vida de la fe y que las cosas fallen. Sí pueden suceder cosas que nosotros no tenemos previsto, porque nosotros no sabemos todas las cosas. Dios puede guiarnos y conducirnos a situaciones o lugares que nosotros no entendemos ni conocemos. Eso es una cosa, pero el Evangelio es totalmente previsible, el Evangelio es 100% predecible, el Evangelio es exacto y tiene exactitud. Lo que pasa que hace falta muchísima fe, por decirlo de alguna manera. Hace falta todo lo que hay que tener para vivirlo y vivir el Evangelio como debe ser vivido. Dios, a través de la historia, ha mostrado a sus hijos, ha mostrado a la gente que lo amaba los diseños. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, vemos que él tuvo dos visiones. En el capítulo 2 y en el capítulo 7, Dios le reveló la historia alrededor de 700 años antes de Cristo. Daniel entendió el diseño de Dios y por esa razón sobrevivió al mundo babilónico. Él lo vio y como él lo vio, lo ayudó a configurar su vida para sobrevivir a ese mundo. Quiero decirte que el Dios que fundamenta es el que da vida. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Daniel dice en su relato, le dice al rey, después de ti, que tienes cabeza de oro, el imperio babilónico, vendrá alguien con hombros de plata. Después vendrá alguien que va a tener los lomos de bronce, la parte trasera, los lomos. Lo que está diciendo Daniel es que cada vez que la historia pasa, se iba a ir degradando. Comienza en oro, sigue con plata,
continúa en bronce, y esto sigue más abajo. Y después dice que iba a venir un imperio de hierro, las piernas iban a ser de hierro, y que después de ese imperio vendrían los pies de hierro y barro cocido. El último imperio de hierro y barro cocido fue el imperio romano. Imagínense que ha pasado tiempo de aquella época. Ahora nosotros, ¿qué mundo nos tocó vivir hoy? En lo que vio Daniel, barro y hierro. Ahí vivimos nosotros. Él ya lo vio y pudo sobrevivir. ¿Sabe qué es el imperio de barro y hierro? Mezclas. Todo es mezclado. Nosotros escuchamos conceptos que se nos van mezclando. Nosotros vamos hablando del Señor y le metemos cosas humanas. Hoy vemos humanismo religioso, poder religioso humanista, religiosos queriendo quedar bien con el pecado del hombre. Y ahí es donde entran todas las últimas noticias que nosotros estamos viendo. Nosotros vemos hierro mezclado con barro. Es cuando la religión se mezcla con el humanismo. Así que hoy tenemos que entender, por eso quiero traer luz en esta tarde, que nosotros estamos en la parte más débil de la historia y ahí nos tocó hacer iglesia. Cuando yo veo esta nación, cuando yo veo la nación en la que vivimos, los Estados Unidos de Norteamérica, y veo que un presidente se niega a aceptar una derrota electoral, cuando yo veo que una persona está encaprichada, una persona rica, multimillonaria, billonaria, poderosa, y se niegan por un capricho humano a aceptar algo que es de todos, ahí nos damos cuenta que estamos viviendo en sistemas mezclados. Ya ni siquiera queda la gloria del hombre, ni siquiera queda el buen nombre del hombre. Hoy es todo lo que yo quiero hacer. Cuando decimos por qué el mundo está como está, es porque ya Dios sabe dónde nos lleva la perversión humana. Amados, o esto es la estatua que vio Daniel, o es la nación que nace de Dios. ¿A cuál nosotros queremos pertenecer? Hoy tenemos que ser advertidos en el amor de Dios. Dios ya lo profetizó. Es un mundo que es una bestia impredecible que va a devorar todo. Nosotros vivimos literalmente en un sistema configurado sin Dios. Nada tiene valor y la única manera que nosotros podamos sobrevivir a este mundo es con la configuración del Evangelio de Dios. Señores, en el Evangelio hasta se puede perder la vida física, pero nunca se va a perder la esencia de Dios en nosotros. La buena noticia que tengo para ti en esta tarde es que nosotros podemos sobrevivir y expresar a Dios en medio de un mundo difícil. Debemos ser más exactos en lo que pertenecemos. ¿A qué perteneces? Más exactos en la iglesia, más exactos en la familia, más exactos en el matrimonio. Crecer en la palabra, no buscando explicaciones, juntándote con otros creyentes a dar tu opinión o ellos su opinión. El mundo no tiene explicación. Lo único que nos preserva es que la medida de Cristo, que ya está en nosotros y entre nosotros, nosotros no la estamos esperando, nosotros no estamos orando para que algo suceda. Yo quiero decirles algo, el Señor dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso fue antes de Cristo. Eso fue antes de que el Señor resucitaba. Hoy tenemos algo que es continuo en nuestra vida. Ay, pastor, usted dice que ya no hay que orar esas cosas. Ora todo lo que quieres, ora todo lo que quiera, pero yo quiero decirte que si nosotros nos metemos en el diseño, las cosas tienen que fluir y fluir y fluir y fluir y fluir. Dios está buscando hijos para revelarles su diseño y hacernos sobrevivir en un mundo inestable y complicado. Si nosotros nos proponemos entender sus diseños, seremos verdaderamente la medida para la que fuimos y hemos sido creados. Tú y yo hemos sido creados para ser la luz y la sal de la tierra. Por favor, no hay otra medida para la cual fuimos creados. Fuimos creados para expresar a Cristo. Fuimos creados para entender sus diseños. Quiero decirte que la capacidad por tener al Hijo en nosotros está intacta para entender sus diseños. No rebajemos
las opiniones personales, no rebajemos. Mire, vamos a ver caer muchas cosas en los próximos años y meses alrededor nuestro. Que no tengamos ganchos agarrados a esas cosas que van a caer, porque si no nos van a arrastrar. Que nuestro único gancho, que nuestra única forma de agarrarnos sea Cristo. Las cosas pueden o no ponerse mal, no estoy siendo negativo, yo siempre creo que las cosas van a mejorar, pero van a mejorar si nosotros entendemos los diseños eternos y nos conducimos por esos diseños eternos. ¿Quieres tener una vida feliz? Métete en el diseño de Dios. ¿Quieres tener un matrimonio feliz? Mételo en el diseño de Dios. ¿Quieres tener negocios buenos, felices y prósperos? Mételos en el diseño de Dios. Las universidades no tienen nada que enseñarte si nosotros entendemos el diseño de Dios. No desprecio las universidades, no desprecio la sabiduría, no la despreciamos, pero si entendemos los diseños de Dios, si nos proponemos a entender sus diseños, vamos a ser verdaderamente la medida para la que fuimos creados. Padre, que en esta tarde esta palabra pueda hacer nido en nosotros. Papá, te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo que esta palabra establezca en cada uno de nosotros una nueva medida de fe, de esperanza y de amor para poder ver tus diseños, para proponernos a nosotros mismos entender tus diseños, para vivir en la medida para la que fuimos creados. Amén y amén. Amados, los saludo a todos, como dije al principio, con muchas ganas de abrazarlos, pero entendiendo el diseño de los tiempos que vivimos. Alguien le dije hace unos días, prefiero faltar a este Thanksgiving para estar todos los demás. También tenemos que aprender a guardarnos. Dice la palabra que el sabio, el avisado ve el mal y se esconde. Esto va a pasar y volveremos a estar juntos. Los abrazo a todos. Gracias y paz.